Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a hablar sobre la granulometría. Introducción y objetivo. La granulometría por tamizado es utilizada en mecánica de suelos para determinar la distribución de tamaños de partículas en materiales granulares mediante el paso de una muestra seca por una serie de tamices normalizados. Su objetivo es establecer la proporción de cada tamaño de partícula para así clasificar el suelo e identificar si el material es bien graduado o mal graduado y así obtener los coeficientes de uniformidad y el coeficiente de curvatura y luego evaluar su comportamiento en obras de ingeniería civil. Normas. Hemos utilizado las normas NTP 339.128 que establece el procedimiento para efectuar el análisis granulométrico de suelos mediante técnicas de tamizado y sedimentación. La norma STM D6913 que define el método estándar para determinar la distribución del tamaño de partículas de suelos a través del análisis granulométrico empleado para su clasificación en función del tamaño de partícula y aspecto relevante en ingeniería geotécnica y en construcción. La norma Ashton T88, que describe el método de ensayo estándar para determinar la distribución granulométrica de los suelos, y este procedimiento es fundamental para comprender sus características físicas y comportamientos de las obras de ingeniería civil. Instrumentos y componentes. Hemos utilizado una balanza con sensibilidad de 0,01 gramos para pesar el material que pasa por el tamiz número 10 y una balanza sensible al 0,1% de la masa de la muestra para pesar el material retenido en el tamiz número 10 también. 2. Los tamices que hemos utilizado son de 3 pulgadas, 2 pulgadas, 1 pulgada y media, 1 pulgada, 3 cuartos, 3 octavos, la malla número 4, número 10, número 20, número 40, número 60, número 140 y la número 200. 3. Un horno que sea capaz de mantener temperaturas uniformes y constantes hasta de 110 más o menos 5 grados Celsius. 4. Envases adecuados para el manejo y secado de las muestras y poder colocarlas ahí. 5. Cepillo y brochas para limpiar las mallas y los tamices al momento de pasarlas. El procedimiento. En primer lugar, se analizó la fracción retenida del tamiz número 4, que para ello la muestra se para empleando una serie de tamices que van desde las 3 pulgadas hasta la malla número 4, según el tipo de suelo o las especificaciones establecidas que nos den para el ensayo. En el tamizado manual, cada tamiz se agita mediante movimientos laterales o circulares, y así el procedimiento concluye cuando al operar cada tamiz por separado se emplea un minuto que no atraviese más del 1% del material retenido. Las partículas que permanecen en el tamiz se limpian cuidadosamente con el cepillo para así hacer que pase. Cada fracción se pesa utilizando una balanza con sensibilidad del 0,1% y la suma total de los pesos obtenidos no debe diferir en más del 1% del peso inicial de la muestra. Posteriormente se efectúa el análisis granulométrico. Este procedimiento se hace con todos los tamices para después pesarlo y colocar los datos en el formato y así calcular el error. Este procedimiento se hace tanto para el fino como para el grueso y que con esto hallaremos la curva granulométrica de la muestra analizada. Y así podemos hallar los diámetros 10, 30 y 60 con el método de interpolación y así veremos si cumple o no y veremos si el tipo de suelo es bueno o no para determinar si se podrá usar en obra o no. Los cálculos. Acá le muestro acá los tipos de porcentaje del parcial acumulado y acumulado pasante que hemos utilizado ahí, las operaciones y también acá la curva, para hallar la curva granulométrica también el papel semilogarítmico. Acá puede ver acá los datos que hemos obtenido, el peso retenido, el porcentaje parcial, el porcentaje acumulado de todas las mallas y también acá la gráfica de la curva granulométrica. Ahora doy paso a mi compañero para que interprete los resultados. En el caso de la interpretación de los resultados, el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 es el 0,22%, lo que indica que prácticamente el porcentaje de finos es nulo. Más del 99% de material es granular. Además que existe una fracción importante retenida en los tamices de 1 pulgada al número 40, lo que evidencia que hay un predominantemente material grueso. Desde el punto de vista normativo, según el sistema SUX, este se considera al tener menos del 5% de fino se considera como suelo grueso. Como más del 50% retenido en el tamiz número 4, el suelo es predominantemente grava. Para determinar si es grava mal gradada o bien gradada, se va a analizar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. En este caso se tienen límites para considerar que una grava es bien gradada. El coeficiente de uniformidad debe ser mayor que 4 y el coeficiente de curvatura debe estar entre el rango de 1 y 3. Que en nuestro caso el coeficiente de curvatura cumple
más no el coeficiente perdón, el coeficiente de uniformidad cumple, más no el coeficiente de curvatura, ya que nos ha salido 0,83 y el mínimo para el coeficiente de curvatura es 1. Entonces consideramos que este es un suelo de grava mal gradado. Siguiente, por favor. En el caso de ensayos similares, se hace el mismo análisis granulométrico, pero que se obtienen diferentes cosas. En este caso, existe el análisis granulométrico por sedimentación y el análisis granulométrico por difracción láser. Para el caso del análisis granulométrico por sedimentación, determina, este nos ayuda a determinar distribución de tamaños menores a 0,075 milímetros y el porcentaje de limos y arcillas, además el diámetro equivalente y utilizando la ley de Stokes. Para el caso del análisis granulométrico por difracción láser, determina distribución continua de tamaños micrómetros o a milímetros y además tiene una alta precisión en fracción fina y una similitud también que genera una curva de distribución granulométrica al que ya se ha hallado previamente, pero mediante medición óptica en lugar de separación mecánica. Siguiente, por favor. Para añadir, vamos también sobre las limitaciones, en el análisis granular por sedimentación se supone que las partículas son esféricas, son sensibles a la temperatura y dispersión, no aplica a partículas gruesas, y para el análisis granulómetro por difracción láser, sus limitaciones son también es el alto costo, mayor dinero, sensible a forma y propiedades ópticas de partículas, y no siempre comparable directamente con métodos normados que son, los que son tradicional, que se hacen en campo. Ahora sí. Para el caso de las recomendaciones, eh, nosotros pensamos que el método de análisis granulométrico debe ser seleccionado en función de las características del suelo y de la información que se requiere obtener. Además, que para los suelos arenosos con bajo contenido de limo y arcilla, el tamizado debe realizarse en seco siempre que los terrenos se desintegren con facilidad. Y además que en el caso de suelos limos y arcillas, cuyos terrenos no se desintegran en seco, se requiere efectuar la disgregación y el análisis por vía húmeda. Eh, Además, por último, sería que se recomienda disgregar completamente la muestra antes del tamizado, especialmente cuando contiene partículas finas plásticas, con el fin de evitar aglomeraciones que puedan alterar nuestros resultados. Siguiente. En el caso de las implicaciones en proyectos de ingeniería, eh, se ve que en nuestro caso, como hemos hallado una grava mal gradada, en el caso de la compactación va a presentar una menor eficiencia de compactación que una grava bien gradada. Además, puede quedar tiene un mayor porcentaje de vacíos y requiere mayor control en obra, lo que significa que va a necesitar una energía de compactación más que una grava más bien gradada. Siguiente, por favor. En el caso de la resistencia y estabilidad, es buena en la resistencia al corte, ya que es un suelo, ya que es su resistencia interna por área unitaria que la masa del suelo ofrece para resistir la falla del deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. Pero bueno, presenta menor estabilidad estructural si no está bien confinado. En el caso del drenaje, presenta una excelente permeabilidad, ya que una grava mal gradada se considera como altamente permeable debido a la uniformidad en el tamaño de sus partículas. También permite una rápida evacuación del agua. Siguiente, por favor. En el caso del asentamiento, la deformación mínima presenta una deformación mínima, ya que sus partículas se acomodan entre sí, haciendo contacto entre grano y grano, apenas el material está debajo de las cargas verticales. También presenta asentamiento inmediato si en caso ocurra algún asentamiento, esto sucede de forma casi instantánea durante la construcción y no presenta los problemas de asentamiento a largo plazo. Consolidación que en pocas palabras, que tienen las arcillas. Generalmente tiene una baja compresibilidad, pero si no está bien compactada puede generar asentamientos diferenciales, lo que, lo que corrobora o cerciora lo que se ha mencionado antes sobre el asentamiento. En este caso, se ha hecho un cuadro de tipo de obra y implicación. En el caso de las inventaciones superficiales puede requerir mejoramiento o reemplazo parcial. Para el caso de pavimento funciona mejor como subbase drenante que como base estructural principal. En el caso de muro de contención muy buena como material de relleno drenante. Y en el caso de rellenos estructurales solamente requiere estricto de compactación.
7. Para nuestro caso, las conclusiones, un suelo clasificado como grava mal gradada representa buena resistencia y alta permeabilidad, pero menor eficiencia de computación, lo que implica la necesidad de control alto técnico en obra y posiblemente de mejoramiento cuando se emplean estructuras que soportan cargas importantes. En el caso del suelo con partículas de tamaño similar, y alta permeabilidad y buena resistencia, pero con menor eficiencia de compactación, por lo que se utiliza principalmente en drenajes y rellenos, requiriendo control técnico cuando se emplean estructuras. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Y para agregar, no significa que si está mal gradada no se puede utilizar, solo necesitaría una mejor compactación y ahí se podría utilizar en proyectos de ingeniería civil. Muchas gracias. Gracias.